Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Robert con otra lección del libro de Efesios. Hoy estamos en la lección número 10 y concluimos el capítulo 4. Bueno, como es mi costumbre, siempre con un poco de repaso, pues que estamos estudiando versículo por versículo. Yo comenté al inicio de este estudio que es importante estudiar los temas de la Biblia, por ejemplo, la salvación, la sanidad y temas así. Pero a la misma vez es importante estudiar versículo por versículo, así podemos entender mejor el contexto de algunas doctrinas. Recordando siempre las tres palabras clave: información, revelación y transformación. Y la idea no es solamente llenar nuestras cabezas con más información, sino que sea revelación en nuestros corazones y logre transformar nuestras vidas totalmente. Las dos divisiones generales del libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, y los últimos 3 capítulos, cómo vivimos siendo personas que están en Cristo Jesús. En el capítulo 4, rápidamente, el inicio del capítulo es el inicio de la parte práctica, cómo debemos vivir. Y como estudiamos, el inicio es la exhortación a la unidad. Entonces Pablo, antes de hablar sobre el matrimonio, sobre la guerra espiritual, sobre la armadura de Dios, sobre los jefes, los empleados, todo habla de la unidad. Es una exhortación a la unidad. Después vimos los dones ministeriales. Son los dones que da Jesucristo a la iglesia con el propósito de perfeccionar o madurar a la iglesia, edificar a la iglesia, para que la iglesia, los miembros, todos nosotros, hagamos la obra del ministerio. Y aprendimos que no le toca al pastor, ni al profeta, ni al evangelista, ni al maestro, ni al apóstol hacer toda la obra del reino de Dios. A nosotros nos toca, pero sí a ellos les toca prepararnos para esta obra. Y sabemos que todavía existen estos ministerios porque dice la Biblia que esos regalos o dones ministeriales son dados hasta que lleguemos nosotros a la madurez, completos, maduros, estables, viviendo en el amor, unido a la verdad, cooperando, colaborando todos juntos. Con este propósito, Dios nos dio los dones ministeriales. Después, en el versículo 17 hasta el 32, comenzamos el estudio del hombre transformado en Cristo y lo que debe hacer. Vimos que un hombre que ya está en Cristo tiene que despojarse del viejo hombre, o sea, no darle lugar al viejo hombre. Tenemos que ser honestos. Yo estoy en Cristo, yo tengo a Cristo, pero mi viejo hombre busca manera de presentarse, de decir, aquí estoy presente para manipular su vida. Entonces, Pablo, después de explicar quiénes somos en Cristo, nuevos por la gracia de Dios, nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Este hombre que vivía en la corriente del mundo anteriormente. También a renovarse en su mente por la palabra. Y hablamos de la meditación en la palabra de Dios. Y después vestirse en el hombre nuevo, que ya está creado en la justicia y la sanidad. Recuerden que la salvación tiene una parte pasada, yo fui salvo, y una parte presente, estoy siendo salvado, o sea, renovado en mi mente, y una parte futura,
seré salvo en mi cuerpo. Entonces estamos en el proceso de renovar la mente. Quiero que ustedes vean que es un proceso. Despojarse, renovarse, vestirse en Cristo, en el nuevo hombre. Y después en el versículo 25, y quiero que ahorita que abran sus Biblias, en Efesios 4, 25, comenzamos una parte que se llama lo que debemos hacer nosotros. Entonces voy a leer desde el 22 para tener el contexto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, y sigue, pero hasta aquí llegamos ahorita. La primera cosa que estudiamos la semana pasada en el versículo 25 es, por lo cual, después de decir vestidos del nuevo hombre, por lo cual, ¿y qué significa por lo cual? Bueno, por las tres cosas, porque por lo cual, después de despojarme, renovarme, vestirme, haciendo o estando en este proceso, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una exhortación por lo cual desechamos la mentira. Y hablamos la vez pasada de que es un acto violento. Y ahora entramos, esto fue el repaso, estamos ahora en el versículo 26. Dice también, por lo cual desechando la mentira, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra cosa que evita el seguidor de Cristo es la ira. Dice la Biblia aquí, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otras versiones hablan de la ira. En mis estudios y oyendo a otros pastores he entendido que el enojo es una emoción natural causada por algo que no nos gusta. Y todo el mundo se enoja. Algo que me molesta, me enoja. Es una reacción emocional. Pero la malicia es resultado del enojo no resuelto. Entonces, como cristiano, va a haber cosas que me molestan, que me enojan, pero no puedo permitir que llegue a ser la malicia. Y la ira es la explosión de la malicia y el enojo. Y esto se ve en muchas personas que son descontroladas cuando se tratan de cosas que no les gustan. Pero el cristiano no debe ser así. En este versículo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, reconociendo que va a haber enojo. Otras versiones dicen que uno se puede enojar pero sin pecar. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Porque me enojo pero sin pecar. Bueno, hay dos explicaciones que se dan. Una explicación es que enojarme es algo natural que me pasa cuando algo me pasa que no me gusta, que es una ofensa. Es natural enojarme, pero no peco porque yo trato con el enojo rápidamente, perdonando, desechando, y vamos a ver más adelante. Entonces, una manera de enojarme sin pecar es tratar con esto rápidamente. La otra cosa es para ver cuáles son las cosas que me enojan. Hasta Jesucristo se enojó. Es curioso que se enojó con los que estaban vendiendo en el templo,
pero no se enojó cuando lo clavaron injustamente en la cruz. ¿Por qué será? Porque en un caso de ser clavado en la cruz estaba cumpliendo con su misión y no se enojó. En el otro caso, estaba defendiendo la gloria de su Padre o la santidad de su Padre. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que me enoja? ¿Son cosas ofensivas para a mí mismo o son cosas para defender la santidad de Dios? A mí, en lo personal, lo que me molesta son las mentiras, el engaño. Me enoja la pereza, el sentido del derecho, de uno piensa que tiene derecho a lo que tiene otro. Son cosas que me molestan personalmente, pero no puedo dejar que estas cosas me dominen ni me lleven al pecado. Por otro lado, hay momentos cuando uno se debe enojar, como Cristo cuando se enojó por la injusticia social, siempre y cuando no llegue a ser una cosa personal. Por la religión, ¿cuántas veces gritó Jesucristo? Hipócritas, hipócritas. Juan el Bautista, raza de víboras, un enojo contra la religión. Pero la verdad es que para la mayoría de nosotros nos enojamos por las ofensas, por las cosas contra nosotros personalmente y no podemos permitir que este enojo nos domine. Y estando en Cristo yo tengo la habilidad de controlar esto. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre su enojo. Lo que significa es no dejar que te siga día tras día. Este enojo se debe tratar de inmediato. No sé si significa que si un marido y su esposa están enojados y están en la cama a medianoche que tienen que sacar todo porque así uno no duerme y va al trabajo bien cansado. Pero sería posible decir, amor, yo no quiero que esta cosa nos separe, entonces que durmamos bien y vamos a tratar con la cosa. La idea es que no siga. El versículo sigue después de esto, dice, ni des lugar al diablo. Este versículo no podemos solo leer el versículo fuera del contexto, porque el contexto es la ira. Y lo que yo entiendo, si yo dejo que la ira domine mi vida y no resuelvo estos casos y sigo enojado y molesto, estoy dándole al diablo lugar, una puerta abierta a mi vida. Muchos de ustedes han escuchado enseñanzas sobre la puerta abierta. Una puerta abierta es el enojo no resuelto. La tentación para dar lugar al diablo es diferente para cada persona. Es como cada tentación es diseñada especialmente para uno. Tú personalmente sabes cómo tú das lugar al diablo. Como en inglés decimos que es el botón que el diablo o la gente puede oprimir para que explotemos. Algunas tentaciones pueden ser el rencor, la falta de perdón, un montón de cosas, pero cada uno de nosotros tenemos que reconocer qué es la cosa que hago yo para dar lugar al diablo. La primera vez que oí este versículo predicado cuando era recién convertido, el pastor habló de esto, pero también dijo que él no podía hacer la aplicación personal a cada persona.
es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me dice a mí y está diciéndoles a ustedes cuáles son las cosas personales para que nosotros podamos obedecer el versículo que dice, ni des lugar al diablo. Sigamos. Recuerden también que todos estos versículos no son mandatos que cumplimos para que seamos salvos. Los primeros 3 capítulos aprendimos que somos salvos por la fe, por la gracia de Jesús a través de la fe, solo en Jesucristo, no por obras. Pero esas acciones son las acciones según Efesios 2:10 que hacemos para poder cumplir con todos los propósitos que Dios nos tiene en esta vida. Versículo 28 sigue. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo. Dios instituyó la propiedad privada. Se ve en la Biblia. Yo tengo derecho a lo mío y no tengo derecho a la propiedad de otro. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos para que tenga que compartir con otros. El robo para mí incluye pedir prestado sin pagar. Muchos piden prestado sin tener la menor intención de pagar, o uno que no paga su deuda a tiempo. Esto está incluido en el robo. No robo, sino que trabaje para que tenga con qué ayudar a otros. Yo, viendo la Biblia, veo que le toca a la iglesia ayudar a los con necesidad. En mi experiencia, cuando un gobierno se mete en esto, hay muchos resultados no muy buenos. Yo creo que un gobierno de cualquier país debe tener tal vez programas para los que realmente no tengan posibilidades, pero no para controlar todo. Una vez oí este ejemplo. Un pastor en el culto pasó al frente 3 personas. Uno representaba a uno rico, uno representaba a uno pobre y uno representaba, vamos a ver qué representaba, era otra persona. Y la primera pregunta fue, ¿está bien que el hombre pobre le quita algo del hombre rico para tener el mismo? Y todos dijeron no, porque es robo. Ajá, pero si el hombre rico era muy rico, ¿está bien? No, es robo. ¿Está bien que la tercera persona le quita al hombre rico para dárselo al pobre? También dijeron no, porque es robo también. Y al final él preguntó, pero si esta tercera persona es un gobierno, ¿está bien que le quita al hombre rico para darle a los pobres? Y todo el mundo quedó callado, porque eso es lo que vemos. En el Antiguo Testamento hubo un sistema totalmente diferente. El rico que tenía su campo sembrado a cosechar, él no podía cosecharle hasta el último grano, tenía que dejar caer cosas para que los pobres recogieran cosas para comer. Entonces, el rico estaba ayudando al pobre y el pobre estaba trabajando. Ahora no estoy criticando ningún gobierno, solamente lo que estoy diciendo que el trabajo es un valor cristiano. Es un valor cristiano. No es correcto. Aún un hombre pobre tiene que buscar cómo trabajar. A mí me gusta ver los hombres ricos con dinero abrir negocios para dar trabajo a la gente. Esto para mí es una bendición. ¿Sabe una cosa aparte, pero no realmente no es aparte? En la Biblia Dios siempre llamaba a gente que estaba trabajando.
No llamaba a gente con sus brazos cruzados esperando una unción fresca de lo alto. Llamó a gente trabajando. Moisés estaba trabajando, Gedeón estaba trabajando, David estaba trabajando cuando Dios lo llamó. Y los discípulos. Jesús no llamó a los fariseos, la gente preparaba, llamó a gente trabajando. Estudiamos esto con los niños de cuarto y quinto grados el año pasado. Y ellos aprendieron de que a Dios no le gusta la pereza. Siempre busca a la gente trabajando. Bueno, sigamos. Entonces, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando de la comunicación corrupta. Y lo positivo es que debemos hablar palabras que edifican, no palabras que destruyen. Escuchen bien. Pablo está hablando más de solo evitar malas palabras, sino evitar la destrucción. No estoy a favor de las malas palabras, pero a veces hago la pregunta, ¿qué hace más daño? ¿El que usa malas palabras o el que solo usa palabras decentes, pero siempre para atacar y lastimar y perjudicar a otras personas? Son palabras corruptas. Tenemos que evitar las palabras corruptas, sino buscando palabras que sean buenas para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31 a 30 es interesante también. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya vimos el sello del Espíritu Santo en el capítulo 1, creo. Y vemos como el sello falso del anticristo en el libro de Apocalipsis. Algo que siempre me ha impactado es este versículo que dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo el poder de contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene sentimientos. A veces pensamos que Dios es Dios y Él sabe todo, hace todo y no se mueve por nada, pero no es cierto. Esto no es cierto. Cristo lloró y sudó sangre y clamó a su Padre que si fuera posible. Dios se enojó en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo tiene sentimientos y yo puedo lastimar, contristar el Espíritu Santo. Yo creo que en el contexto todas estas cosas son usadas por el enemigo para contristar al enemigo. Pero una cosa que no se menciona, que pienso mucho, es la falta de gratitud. Yo creo que cuando soy ingrato, cuando no le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, aún por el sufrimiento con el cual me va formando, si soy ingrato, yo creo que estoy lastimando al Espíritu Santo. Un padre de familia puede aguantar muchas cosas criando a sus hijos, pero la falta de gratitud es algo que hiere al padre, porque uno no puede hacer nada, no puede exigir esto, puede exigir la obediencia, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de dar gratitud. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Otra vez esa palabra. Quítense de vosotros todas estas cosas. La amargura es un veneno. Es un veneno que hasta envenena al hombre interior de uno, que no
permite o que no quita de su vida la amargura. Entonces, en otras palabras, si yo permito que la amargura tenga lugar en mi vida, yo estoy envenenando mi hombre interior. Ok, entonces versículos 30 y 31 es el resumen de todo el consejo. Entonces otra vez 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este tema se ve en toda la Biblia. Entonces no contristamos al Espíritu Santo y quitamos toda amargura, todo enojo, la ira, la gritería, sin decir mucho más. Gritería, maledicencia y toda malicia. ¿A quién le toca quitar estas cosas de nuestras vidas? ¿A mí o a Dios? Dios, quítame la ira. No, la Biblia no dice esto. Yo me deshago de la ira porque yo soy nuevo en Cristo Jesús, pero hay una clave. El Espíritu Santo es el ayudador. Entonces, en vez de orar, Señor, quítame esta comunicación corrupta, sería, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, quitándome de mi vida estas cosas. El Espíritu Santo es el ayudador, no es el hacedor. Él nos ayuda en todo. Y versículo 32, en lugar de estas cosas, que seamos benignos, misericordiosos y perdonadores siempre. Entonces, este capítulo es bien práctico. Y todo esto que veo, que no hago en mi vida, yo sé es por culpa mía, porque yo puedo, porque estoy en Cristo en mí. Pero como dije, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y la verdad es que tenemos debilidad en muchas cosas. Entonces siempre oremos. Padre Dios, te damos gracias por este estudio del capítulo 4. Te pedimos que tú nos ayudes. Ya entendemos quiénes somos en Cristo. Ya entendemos los requisitos, lo que debe fluir de este alma renovada. Y pedimos que tú nos ayudes siempre a cumplir con todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y ya somos hermanos, porque según lo que estudiamos, somos familia. No hay distinción en la familia de Dios. Entonces, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.